Bueno, para continuar tenemos con nosotros al doctor Marcelo Ramírez Mendoza. Él es médico especialista en cardiología, él nos acompaña del Hospital General de México y él nos viene a hablar sobre el manejo del colesterol HDL en la cardiopatía isquémica. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Déjenme solo cargar aquí con la computadora. Bueno, en lo que podemos ver la plática que les voy a presentar, el tema de HDL en la cardiopatía isquémica es un tema interesante porque estamos muy acostumbrados con el uso de las estatinas y el manejo del paciente en riesgo cardiovascular a reconocer el efecto que tiene. ¿Función de F4? Ahí está. Muchas gracias. A reconocer el efecto que tiene esencialmente el manejo que hemos dado para este componente tan importante en el riesgo cardiovascular de la parte lipídica, pero comenzamos a reconocer también la importancia en el valor, en el uso del HDL, y estamos comenzando a sembrar evidencia si realmente el modificar los valores de HDL tiene un valor pronóstico que sea de peso, como lo hemos visto con las estatinas para el control de la cardiopatía isquémica, como un ejemplo de aterosclerosis. Bueno, de inicio solamente recordar que el proceso de la epidemia aterosclerosa es una condición que continuamente estamos viviendo. La famosa epidemia la tenemos ya enfrente, la estamos viviendo todos de forma muy intensa. Es un proceso que siempre ha existido, no es un proceso nuevo, pero es muy claro ver cómo recientemente esta condición ha detonado, ha aumentado de una forma muy dramática. Hay varios factores que explican esto. Resaltaríamos el incremento en la esperanza de la vida, vivimos más, que bueno, eso es magnífico, pero al estar más tiempo vivos, estamos más probablemente expuestos al desarrollo de estos padecimientos degenerativos como hipertensión, diabetes, dislipidemia. Y si no logramos una meta adecuada en el tratamiento, viviremos las complicaciones. Y otro aspecto, por supuesto, tiene que ver con el estilo de la vida, el ambiente en el cual nos desarrollamos, la menor actividad física, una alimentación distinta, y se ha combinado para ver justamente esto, el detonante en la enfermedad, dependiendo de estos dos factores, es muy interesante. Hace un par de años se publicó en Estados Unidos que ellos llevaban 20 años observando ya una tendencia a la disminución en la cardiopatía isquémica, debido esencialmente a toda la promoción en la salud que se está haciendo para la prevención primaria y también debido al manejo del paciente cardiópata en las salas de urgencia, en las unidades coronarias, el uso de la angioplastía, los trombolíticos, betabloqueadores, yecas, aspirinas. Bueno, estamos gozando de un menú maravilloso para ayudar a este tipo de pacientes. Esto se ha reflejado en un abatimiento de la mortalidad. Pero esto no ocurre en todas las partes del mundo. La mala noticia es que economías emergentes, países como nosotros, estamos viviendo un fenómeno totalmente al revés, distinto, con un mayor incremento año con año en mortalidad por aterosclerosis. Y también tenemos varias cosas que lo explican. Una muy interesante es, estamos observando todos cómo transitan las zonas rurales a un proceso de urbanización en el cual lamentablemente adquieren hábitos que son más deficientes, que son más malos. Una vez que la aterosclerosis aparece, tenga o no un impacto en la vida muy contundente, lo que nos queda claro es que comienza a marcar un punto de sesgo en la mortalidad y podemos ver cómo, dependiendo de la esfera en la que se encuentre, si se trata de una aterosclerosis coronaria o vascular cerebral o periférica, lo que nos restan son años de vida. Para nosotros los médicos es muy importante tomar conciencia de este hecho. Hoy estamos todos muy interesados en la prevención de la enfermedad, sentimos mucha confianza cuando
a una persona asintomática le recomendamos que se realice un antígeno prostático, una mujer la motivamos a que se haga una prueba de cáncer de mama o de útero, pero debemos de tener muy claro que si tenemos un enemigo frontal muy potente, muy grave, nos referimos justamente a la aterosclerosis y debemos de ser más proclives, más propositivos en el reconocimiento de este padecimiento, del riesgo del sujeto adulto, incluso en esa etapa sintomática, aprender a usar estas famosas calculadoras de riesgo que son buenas guías para poder normar conducta respecto a este tipo de condición. Cuando nos referimos a la aterosclerosis, es importante recordar que hablamos de un proceso que no es de una forma natural, que no debemos de concebirlo como una condición biológica inevitable. La realidad de las cosas es que cuando pensamos en las arterias endurecidas y tapadas, hablamos de un modelo al que estamos acostumbrados a ver, pero no es un modelo biológico. Incluso a veces pensamos que llegar a una etapa avanzada de la vida es justo que lleguemos en ese momento con un daño vascular, y esto no es tan cierto. Hay, primero, la necesidad también de reconocer, finalmente, que la muerte cardiovascular no es un evento aleatorio, no es una condición al azar, y que ahora muera uno, otro, en fin. Es un proceso definido habitualmente por la existencia de una condición que nos acerca a este hecho. Y estos son aspectos que conocemos bastante bien. Se conocen como factores de riesgo, hay una gran cantidad, hay una lista enorme de factores de riesgo, pero con el tiempo se han podido ponderar y se han enlistado cuáles son los más importantes. No es necesario hacer realmente un gran trabajo en las personas como para evaluarles 300 factores de riesgo. Si nosotros detectamos los más importantes y los podemos modificar, vamos a impactar notablemente en la vida. Esta gráfica que ustedes ven se obtiene de una investigación muy interesante conocida como el estudio Interheart, que recluta miles de pacientes, decenas de miles de pacientes. Ellos hacen algo muy sencillo, llegan a un hospital que tiene servicio de urgencias y entrevistan gente que sobrevive a un evento coronario. Consignan condiciones de riesgo y después interpretan toda esta información. Lo hacen en más de 50 países en el mundo. Uno de ellos fue México. Y al final nos dan una actualización en relación a cuáles son las enfermedades que más impactan en la vida, teniendo como daño común aterosclerosis coronaria. Y aquí está la lista. Ustedes pueden ver perfectamente bien lo que está enlistado: tabaco, diabetes, hipertensión, lípidos. No es una condición que desconocemos totalmente. Pero la invitación, la motivación, es a que seamos incisivos en reconocerlos, que aprendamos a detectarlos, a preguntarlos, a evaluarlos. Otro hecho interesante derivado del Interheart es que a cada uno de los factores se le determina el peso individual que tiene para dañar la salud. Y podemos ver que de los primeros 4, el de mayor importancia es el que tiene que ver con el trastorno lipídico. La relación ApoB-A1, que se refiere a colesterol bueno, colesterol malo, por sí solo, en la relación de momios, tuvo un peso del 3.3. Y como este no hay ninguno. Inmediatamente después de este, el segundo factor de riesgo más importante es tabaquismo, incluso por arriba de problemas como diabetes y como por hipertensión. Si yo tuviera una persona adulta, asintomática, que tuviera estos 4 elementos y solo tuviera oportunidad de tratar uno solo, solamente uno, nada más, esa es la única condición, debería de comenzar por tratar lípidos. Eso le beneficiaría más. Otro hecho interesante es que cuando en el Interheart se dan estas combinaciones de la presencia de varios factores, que es un hecho muy común,
podemos ver cómo la combinación de ellos, como está aquí, por ejemplo, cuando se combina 1, 2 y 3, el riesgo no corresponde a la suma real de cada uno de ellos por separado. Esto significa que los factores de riesgo interactúan y multiplican su daño. Pueden ver, por ejemplo, cómo la presencia de los 4, fumar, ser diabético, estar hipertenso y tener trastornos lipídicos, equivale a un riesgo casi del 50%. Así que tenemos que aprender que la desventaja de la combinación de estos factores incrementa notablemente el riesgo y esto lo hace diferente. De forma que cuando hablamos del factor de riesgo nos referimos a una situación en la cual cada uno de ellos en su daño de forma personal, el peso de cada factor va a depender de su peso específico, por supuesto, de la intensidad, del tiempo de exposición, pero sobre todo de la combinación con otros factores. Y este cálculo requiere que nosotros nos apoyemos en un elemento más allá de solamente concebirlo. Casi todos nosotros como médicos somos intuitivos. Si tengo alta la presión, pues la bajo. Si tengo hemoglobina glicosilada elevada, es razonable que lo baje. Si tengo triglicéridos altos, hago un esfuerzo por reducirlo. Hoy es simplemente mirar cuáles son los efectos, los factores de más potencia, reconocer que la combinación de ellos daña de una manera muy especial y lograr las metas especiales dependiendo de las características de cada sujeto. Esta parte del sujeto